Hola, jo sóc n'Eulàlia Febrer, d'Electronic Dojo. Avui, a Game Sound, farem un apropament a la feina de diversos compositors que han elaborat música per videojocs i posarem un punt d'atenció sobre els elements que caracteritzen aquest gènere i el diferencien d'altres del sector audiovisual, com per exemple el cinema. Sabíeu que als videojocs en moments de lluita existeixen fases amb noms com combos, espera, sobrecàrrega o no us ho perdeu, mode Déu? La doctora Alba Montoya ens parlarà d'això i molt més a la càpsula d'avui. L'Alba és professora associada a la Universitat de Barcelona i part de l'equip de xarxes socials i comunicació a TV a Punt. Entre les seves línies de recerca s'hi troben la música i els videojocs i el cinema per animació. Segur que amb els seus apunts començareu a descobrir molts detalls dintre dels vostres jocs preferits que fins ara havien passat desapercebuts. Així i sense més dilació, comencem! ¿Qué tal, Alba? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme aquí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos deseando ver tu ponencia, pero para quien no te conozca, te voy a presentar un poquito. Tú eres doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Barcelona en el año 2017. Estás especializada en música y cine. Has hecho también comunicación audiovisual, como yo. Muy bien. Y tienes un máster en música como arte interdisciplinar. O sea que, vamos, eres toda una eminencia, Alba. Me Bueno, tienes, qué va, para me, nada. me tienes loca. Tengo muchas ganas de saber qué nos cuentas, así que te voy a dejar y voy a tomar nota porque esto me interesa un montón. Gracias, Alba. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a ver, vamos a compartir la pantalla porque básicamente lo mío es mucho de presentación, ¿vale? No es muy de hablar yo, sino enseñaros cosas, ¿de acuerdo? Pues nada, cuando me dijeron de participar en este congreso online, o bueno, no sé cómo llamarlo, evento, ¿no? La verdad es que me pilló un poco por sorpresa y no sabía muy bien qué presentar, porque yo, a ver, yo sí que, como decía, me he especializado en música y audiovisuales, pero el videojuego es algo en lo que estoy entrando justo ahora. Entonces, no sabía muy bien por dónde entrar, pero la verdad es que cuando me lo comentaron estaba preparando un artículo y decidí entrevistar varios compositores para ver cómo ellos encaraban lo de componer la música en videojuegos. Entonces os voy a explicar un poco cómo ha sido este recorrido mío hasta llegar al tema de los compositores y luego os explico lo que ellos me han contado un poco, ¿de acuerdo? Creo que luego al final me podéis hacer preguntas, o sea que lo vais anotando y luego ya hablamos. Muy bien, pues ¿cómo empecé yo? Pues hace muchos años empecé con una aventura gráfica llamada Myst, en la que la música era algo tan sencillo como entrabas en una sala y había una música ambiente y ya está, ¿vale? Yo no era de videojuegos de plataformas, no, porque bueno, no tuve ocasión, simplemente pude jugar a este juego, pero la verdad es que me encantó, ya vi que era algo que realmente marcaba el juego, aunque era una cosa muy sencilla, la verdad. Entonces digo, ¿cómo me adentro yo en este mundo? Porque yo conozco Myst y ahora he empezado a jugar algunos juegos de la Play, estoy, pues, como veréis, seguramente vosotros sabéis mucho más de videojuegos que yo, pero yo, pues, desde mi punto de vista de los audiovisuales, he empezado con una comparativa, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un videojuego y la música de cine y series, por ejemplo? Pues, por ejemplo, vemos que es muy importante el desarrollo tecnológico. Como decía antes Lidia, pues el desarrollo de la música en videojuegos ha ido muy ligado a cómo ha ido evolucionando esta música, las capacidades que tenía el videojuego, ¿no? De que pudiera entrar más música o no. Otras cosas importantes es el hecho de que tú cuando estás viendo una película, tú eres una persona pasiva, estás ahí y simplemente recibes. En cambio, tú cuando estás jugando, tú estás en plena acción, estás haciendo cosas. Entonces, ¿qué significa? Que tú el personaje, por ejemplo, cuando un compositor tiene que componer algo, tiene que enseñar a la persona que está viendo a comprender a ese personaje. Mientras que si tú eres un jugador, el compositor lo que tiene que conseguir es conducirte
hacerte hacer determinadas cosas o sentir determinadas cosas. Es bastante diferente y por eso es interesante ver cómo lo plantean los compositores. Luego también vemos que existe pues, una música que digamos que es más ilustrativa en el cine, pues ilustra lo que estamos viendo versus aquella que es más reactiva, es decir, hacemos un movimiento y la música reacciona a eso. ¿Qué más características podemos ver en los videojuegos? Pues hay escenas cinemáticas y escenas que son interactivas, ¿vale? Que según como lo que decíamos antes, si hacemos algo, pues la música es diferente. Luego están los loops, que son esas repeticiones, pues con Mario Bros. Eso se veía constantemente, pues se iba repitiendo la misma música para llenar el vacío. Luego otros elementos está el trigger o diríamos desencadenante, que es aquello que hace como un clic que hace que empiece la música. Un buen compositor de videojuegos lo que debería hacer es que ese trigger realmente no fuera demasiado evidente. Esto lo hacen normalmente con lo que se llama música aditiva, que van añadiendo como capas. Y esto iremos viendo que realmente con los compositores con los que he hablado o digamos he podido ver sus entrevistas, pues es un poco lo que hacen. Y luego, por último, ¿cuál es la perspectiva del mundo académico? Porque claro, yo vengo del mundo académico, digo, a ver qué se está cociendo en la universidad. Y entonces nos hablan, Karen Collins, de la música interactiva o adaptativa. ¿Qué pasa? A ver, yo esto lo utilicé, esta teoría, digamos, la utilicé en mis clases y me di cuenta que más o menos sí se puede aplicar, pero cuando empecé a explicar a mis alumnos lo del audio interactivo, audio adaptativo, dinámico o no dinámico, empezaron a surgir muchísimas dudas. La verdad es que no era nada fácil decidir en qué momento es la acción del jugador o que pasa por un sitio, pero a la vez era muy, muy complicado y por eso decidí pues, hablar con compositores. De hecho, he podido hablar con dos de ellos. Uno es Olivier Derivière, ahora os diré exactamente que no sé si lo conocéis ya, pero os diré qué es lo que ha hecho. Berlinist, que es un grupo de música que ha colaborado con el videojuego Gris, que es de un estudio de Barcelona. Y por último, Austin Wintory, he contactado con él, pero todavía no he podido mantener esa entrevista. O sea, de momento os diré un poco lo que he encontrado en entrevistas de YouTube y demás, pero no tengo información de primera mano, por desgracia. Bien. Empezamos con Olivier, que como os decía, pues pude hacer una entrevista con él. De hecho, pude hacer una entrevista por Skype y estuvimos hablando largo y tendido y por eso veréis que es el que más, digamos, que he desarrollado. Pero también saqué muchísima información de su canal de YouTube, porque la verdad es que es una persona muy, muy dinámica en las redes y él mismo aporta muchísima información. Ahora os enseñé un par de vídeos que colgó él mismo y la verdad es que son muy interesantes, sobre todo si os interesa como la parte interna de lo que es la música en los videojuegos. También es un compositor muy, muy polifacético. O sea, ha hecho desde juegos de acción y aventura como el Assassin's Creed hasta películas, o sea, como Disney. También ha hecho Disney con Enredados o ya historias más de terror, ¿vale? Yo me centraré sobre todo en un videojuego, que es el videojuego que conozco y que he jugado, pero realmente es un compositor a tener en cuenta porque es realmente muy polifacético. Aquí está, es una muestra un poco de lo que os comentaba, de dos ejemplos de explicaciones que hace él en su canal de YouTube, ¿vale? Aquí tenemos por un lado en Remember Me, ¿vale? Es un juego de la PS3 en el que pues, es un personaje pues, que tiene varias luchas, ¿no? Por el camino. Entonces, aquí explica él cómo encara él la composición de una lucha. ¿Vale? Ahora os lo pondré más en detalle, solo os pongo un poquito para que veáis su explicación, ¿vale? Por encima. Aquí vemos pues cómo sería el panel de trabajo, ¿no? De un compositor de videojuegos, ¿no? Vemos aquí que tiene los combos que son las unidades de lucha, ¿no? Que tiene. Entonces cada combo o cada cuantos más combos hace, pues va cambiando la música. O si, por ejemplo, el personaje se va muriendo, pues tiene una música determinada. Y esto se va solapando en capas. Ahora lo veremos. Os recomiendo que veáis, no os lo pongo
porque realmente son 24 minutos, pero aquí como podéis ver, esto es de su canal de YouTube, lo podéis consultar cuando queráis. Y luego tenéis también aquí otro ejemplo del videojuego de A Plague Tale, en el que pues, nos explica cómo utiliza los temas, ¿vale? Esto ya es una cosa más que enlaza con la música en el cine. Ahora lo veremos. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Vale? Porque yo estuve hablando así un poco en general con él y él, ¿qué es lo que, en qué momento está el tema de la música en los videojuegos? Pues para él, en los últimos 20 años considera que es una pena porque no ha habido una gran evolución, ¿vale? Aquí nos he puesto dos imágenes que vemos Uncharted, ¿no? Como hablaba antes Lidia, y luego Halo. ¿Por qué? Pues que Uncharted es el clásico ejemplo de un videojuego en que tú sabes que es un momento de lucha y que hay enemigos porque dura la música. Y mientras dura la música, tú sabes, todavía hay algún malo escondido, pues voy a seguir en tensión hasta que finalmente se apague la música. Claro, esto llega a un punto en que es un poco previsible y a nivel musical pues no es una gran innovación si todos hacen siempre lo mismo. En cambio, pues me hablaba del ejemplo de Halo, que al principio de todo hay música, pero luego de repente desaparece. Hay luchas y de todo y desaparece, lo cual pues dices, pero ¿estoy en peligro o no estoy en peligro? Claro, eso crea como un desasosiego en el jugador porque no es nada previsible. Por eso me decía Olivier Derivière que lo importante para saber innovar es conocer el sistema, es decir, saber qué es lo que presume que pasará el jugador para luego romper con esos esquemas. Algo muy interesante también, y por eso os he dicho, os he mencionado la terminología de Collins sobre el audio interactivo y todo esto, es que él no tiene ni idea de nada de esto. Es decir, me decía, eso son cosas que os inventáis los académicos y nosotros los compositores pues vamos a nuestro aire. Entonces yo digo, a ver, pues sería interesante, ¿no? Que él me dijera cómo hablamos de ello, cómo le explico yo a mis alumnos o ahora aquí a este público, así que quisiera algo más divulgativo, cómo es la música en videojuegos. Pues él decía que su enfoque sería para hablar con un director de videojuegos, decirle, pues, ¿qué quieres que sienta, sepa o entiendan los jugadores? ¿Vale? Esa es la perspectiva, decir, ¿qué quieres que haga la música? ¿Qué quieres que sienta ese jugador en ese momento en concreto? Y así es como deben enfocarlo, más allá de decir, no, en este momento que pasa por aquí, este elemento hace que empiece la música. No, no, no. ¿Quieres que se sienta asustado o quieres que se sienta confiado y de repente le asustas? Ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Qué más cosas hablé con él? Pues hablé también de las diferencias que veía respecto al cine. Entonces él me hablaba de la importancia de las mecánicas del juego y pues ese desarrollo de la tecnología del que hablábamos antes en cuanto a la historia de los videojuegos, pero también súper importante las mecánicas, ¿vale? No es lo mismo un videojuego que pues una aventura gráfica, como la que yo os hablaba al principio, o un Assassin's Creed que hay mucho momento que tienes que ir con sigilo, o el Uncharted, pues que también hay muchos momentos que realmente es resolver un puzzle o disparar a los malos. Es decir, esas mecánicas, lo que tienes que hacer para llegar a ganar, es lo que influye mucho en cómo será la música. Otra cosa que me comentó también es que respecto al cine considera que tiene mucha más libertad, es decir, no existen las theme tracks. Las theme tracks no sé si sabéis qué es, que son aquellas músicas que les ponen a los compositores para que sepan más o menos lo que les interesa, ¿vale? Al director. Entonces, el hecho de no tener theme track les da una grandísima libertad y la verdad es que es muy positivo para ellos. Y también algo muy positivo para un compositor de videojuegos es que le ocurre un poco como en el cine de animación, que están desde el principio, que no han desarrollado ya todo el juego y dicen, mira, tenemos este juego, pon música. No, desde el principio ya le dicen, mira, hay este proyecto, o es el compositor el que se ofrece, eso también puede ocurrir, y entonces el compositor está ahí, incluso puede influir en el desarrollo del videojuego. Y por último, otra cosa que también me comentó Olivier es que es muy importante también diferenciar el videojuego del cine porque el videojuego es una experiencia individual. Tú estás solo, bueno, a lo mejor hay alguien que te acompaña, pero eres tú quien lo está viviendo, ¿vale? Y en función de lo que tú hagas, la música será de una manera o de otra. En cambio, tú en el cine tendrás exactamente la misma experiencia. La música será exactamente igual. Y eso también es una gran diferencia, ¿vale? Porque es algo tuyo, único.
¿Qué más cosas? Pues también me dijo algunas de las técnicas que utiliza, como trabajar por capas, como os hablaba antes, y también sobre la importancia del leitmotiv y el desarrollo temático. Por ejemplo, en el videojuego este que os hablaba, Remember Me, esta música hace un poco de spoiler, ¿no? Porque hay un tema principal que es de la protagonista y esto contrasta con la empresa a la que ella intenta destruir, y entonces se hace un contrapunto entre estas dos músicas. Y de alguna manera nos están diciendo que la historia va de este enfrentamiento. O sea, nos está diciendo ya cosas sobre la historia, lo cual realmente es muy parecido al cine. Y ahora os quería mostrar algunos ejemplos, ¿vale? De lo interesantes que son las bandas sonoras de este hombre. Y, por ejemplo, cómo hace estas fases musicales, ¿no? De combo, espera o si hay una sobrecarga, ¿vale? Os pongo un poquito para que veáis, veréis que hay algún comentario porque esto lo cogí de YouTube, como veréis, y entonces pues vemos al jugador ahí explicando la situación, ¿vale? Veamos un poco. Aquí vemos, por ejemplo, en este momento que hay un poco de pausa, que cambia un poco la música. Okay, so these new guys have shields and Querido comentarista. Y luego, muy interesante también, aquí hacia el final, cuando ya está ganando y ha hecho muchos combos seguidos, tenemos lo que dice el compositor, que es el modo Dios, que es estás ganando, lo estás petando, esta música te está diciendo que vas muy bien como jugador. Sería una escena de lucha cualquiera, pero no es igual. No es igual para según qué jugador, porque los combos los hará de manera diferente. En cambio, en un juego normal, aquí he cogido un fragmento de Horizon Zero, pues realmente vemos como unos tambores que acompañan la batalla, sí, nos ponen en tensión, pero no nos dicen lo estás haciendo muy bien o estás ganando, sino que son en todo momento igual y simplemente desaparece, se atenúa cuando acaba la batalla, ¿vale? Lo vemos aquí. Empieza ahora en un momento, va a empezar. Y entonces veremos esto que os decía, que aquí. No sé si lo escucháis esto. Pues no lo vais a escuchar mucho. Y aquí a continuación vemos que ya lo está rematando al bicho, ¿no? Y veréis que hay un cambio espectacular en la música. ¿Lo veis? Se lo ha cargado y es como, bueno, pues vale. En este sentido considero que es más interesante lo que hace nuestro amigo Olivier. ¿Qué más hace? Pues aquí tenemos una batalla que sería como un jefe, ¿no? Y tenemos varios segmentos. De hecho, aquí lo analicé, no lo vamos a ver porque no me da tiempo a hablar de todo, pero vemos, hay primero una escena cinemática, luego un poco de lucha, digamos, libre, que es, pues tú vas haciendo tus movimientos, vas por libre. Luego hay lucha dirigida, ¿no? Que te van diciendo qué movimientos tienes que hacer, y ahí la música es un poco más, más diferente, ¿no? Cuanto más cinemática una escena, más libertad tiene un compositor también, porque claro, no tiene que utilizar ciertos loops ni capas porque la duración es siempre la misma en cualquier jugador. Pero claro, como os decía, la experiencia para cada jugador pues no variará tanto, por eso es interesante lo que hace este compositor. Y luego incluso también juego con los silencios, lo cual también es importante para señalar, pues este momento es importante aquí.
Luego también es interesante, otro de los personajes, otro de los jefes contra los que se enfrenta la protagonista, pues tiene un motivo propio, ¿vale? No es muy habitual esto que tenga un personaje que es, pues, a ver, es un jefe, pero es relativamente secundario. Y aparece una primera vez y ya cuando oyes una segunda vez ya te entran escalofríos porque dices, antes tuve que huir porque era imposible enfrentarme a él y ahora me tengo que enfrentar a él, esto será dificilísimo, ¿vale? Entonces ayuda a crear esa sensación de desasosiego en el jugador. Ponemos un poco. La protagonista simplemente puede huir y en cambio después se tiene que enfrentar y realmente os he de decir que yo tenía el modo fácil de jugadora y me costó muchísimo y una amiga mía de hecho me dijo que tuvo que quitar la música porque si no, no se concentraba, estaba aterrorizada y no podía acabar, pero yo creo que la experiencia es mucho mejor si estás aterrorizado y la música te está acompañando. Bien, pues ahora vamos a hablar de otro compositor. No sé si, bueno, imagino que conoceréis, ¿no? El videojuego de Journey es bastante conocido, ¿no? Es esta experiencia mística. Si no lo conocéis, con las imágenes que veréis seguro que os resulta familiar. Entonces con él todavía he contactado, pero todavía no he podido hacer esta entrevista, pero quiero hablar un poco de él porque realmente me parece muy interesante lo que hace y realmente ha dado tantísimas entrevistas en YouTube que se puede sacar mucho material, ¿vale? Es un compositor que sobre todo, claro, al tener tanto éxito con Journey, pues ya se ha especializado un poquito con videojuegos indie, ¿no? También ha hecho algún Assassin's Creed, ¿vale? Vemos que hay cierto parecido entre este compositor y el anterior. Pero es diferente, su enfoque realmente es diferente. ¿Por qué? Pues hablamos de Journey en concreto porque es una experiencia musical en la que no hay diálogos ni explicaciones de nada. Tú te vas guiando un poco por lo que ves y lo que te dicen los sonidos y la música. Y esto es algo que sí que pasa en algunos videojuegos, pero es algo que nunca te encontrarás en el cine o en la tele. No es algo que realmente se aleja, ¿no?, de lo que conocemos. Por eso podemos decir que es una casi experiencia artística, emocional, audiovisual. Es algo que realmente mucha gente luego dice que le ha marcado un antes y un después el jugar a este videojuego. ¿Qué tenemos a nivel musical? Pues por ejemplo tenemos ese único motivo, es decir, vemos aquí como ciertas cosas que se repiten, ¿vale? En Olivier decíamos que el motivo es importante y aquí también hay un motivo principal, no sé si lo podemos escuchar. Es un motivo que se irá repitiendo a medida que va haciendo el personaje ese viaje, ese motivo irá evolucionando y se hará haciendo cada vez más complejo. ¿Qué otras cosas vemos de este compositor? Pues vemos que juega mucho con la instrumentación. ¿Qué hace? Pues juega con los solos de orquesta. Normalmente estos instrumentos representan un personaje. El personaje principal sería un cello y el resto pues son flautas o son violas. Y es especialmente interesante ver que como es un juego en el que a veces puedes interactuar con otra gente, ¿vale? De hecho es un juego que es más interesante si van apareciendo otras personas con las que jugar que si vas solo. Y aquí os he puesto también un ejemplo de YouTube que nos muestra cómo una misma escena cambia dependiendo de si hay alguien que te acompaña o si estás tú solo o si ignoras cierto elemento del videojuego. There's one moment when you come across this caged cloth kites animal thing, and when you release it, the track Threshold starts playing. If you're alone, all you'll hear is the flute solo backed with some percussion and plucked cello strings. But if you have a partner, you get to hear the beautiful harp and viola performances. Or alternatively, you don't release the creature at all and Threshold never even cues in. Instead, you'll just hear an ambient piece.
There's so many variations of how this single moment plays out. Este es de hecho, es un canal de YouTube que también os recomiendo, que también habla de música en videojuegos, y os recomiendo también ver el vídeo entero porque dice la importancia que tiene la música en este videojuego y realmente es así. Y no solo esto, sino que también el mismo Austin Wintory, nos explica en estos vídeos, ¿no? Nos pone la partitura y nos explica en cada momento pues, cómo fue el proceso de composición y lo que significaba para él. De hecho, también tiene una entrevista muy interesante en la que explica lo importante de este fragmento final y cómo él en realidad era un elemento decisivo en el desarrollo del videojuego. No quiero hacerlo, no sé si habéis jugado al juego, la verdad es que yo tuve suerte de que durante el confinamiento pues en la PS4 nos daban acceso gratuito a este videojuego y si no lo habéis probado os lo recomiendo porque realmente es una experiencia visual y musical increíble, ¿vale? Y simplemente no voy a decir nada más, os lo recomiendo. Vale, y vamos a pasar ya al último grupo, que con ellos sí que pude hablar, ¿vale? The Berlinist es una banda de música de Barcelona a la que contactó el creador del juego de Gris porque le gustaba su música y era el concepto que quería él en su videojuego. Por tanto, es una banda de música que obviamente pues, no tiene ninguna experiencia en videojuegos. Hace este estilo musical así como Dream Pop o lo que entenderíamos así como música ambiental, ¿no? Y entonces pues pude hacerles una entrevista y me explicaron lo siguiente, ¿vale? ¿Qué no me explicaron? Pues algo que también me dijo justamente que tenía una libertad absoluta, podían hacer, a ver, no lo que quisieran, pero prácticamente, ¿no? Le decían, mira, hay que poner música en este fragmento y ellos ahí ya se montaban su película, ¿vale? Es un videojuego pues realmente que es un elemento esencial la música y que no utiliza lo que os decía antes como esos elementos, los triggers, ¿no? que hacen que empiece la música en un determinado momento, sino que la música, según me describieron ellos, llena el espacio, como si estuviéramos andando por una galería de arte y la música pues ambienta. Ahora de hecho os pondré un fragmento porque veréis que simplemente el jugador va caminando y hay momentos que no son realmente un reto, no tienes que hacer nada, solo tienes que andar y simplemente te estás maravillando con las imágenes que ves y la música que te acompaña. Y nuevamente buscamos eso que decíamos antes con Journey, que es un videojuego más como una experiencia audiovisual o artística. The Berlinist también me explicó que ellos trabajan con capas sonoras y utilizan los instrumentos sintéticos y analógicos para ver esos momentos de cambio de un sitio a otro, ¿vale? Es un videojuego que juega mucho con los colores y esto ellos lo aprovecharon y hicieron cierta correlación entre los instrumentos y ciertos acordes. Querían crear como cierta sinestesia que nos remitirá, pues yo qué sé, por ejemplo, hay un órgano y eso solo cuando hay un sonido más, cuando hay una imagen más de color rojo, ¿vale? Entonces se van utilizando estos paralelismos. Y también vemos que en este caso el leitmotiv se reserva para las escenas que son cinemáticas, es decir, en aquellas que tú no puedes hacer nada y estás simplemente mirando lo que pasa, ¿vale? Aquí os pongo un fragmento para que veáis esa sensación que os decía de simplemente ir andando y estar observando el paisaje y sintiendo la música. Algo que jamás, son experiencias que realmente me llaman mucho la atención porque esto jamás ocurriría en el cine o en una serie. Bueno, sí que ocurriría a lo mejor en unas películas así de cine de autor, pero en algo que es muy comercial, como es el caso de estos videojuegos que os estoy hablando, bueno, son juegos indies, pero son juegos que juega muchísima gente. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención. Perdón, pongo el fragmento.
Como veis, la música sigue su desarrollo independientemente del momento en el que esté el jugador, ¿vale? La música se va desarrollando, sí que hay momentos en que puede haber algún cambio, hay algunos momentos incluso diríamos de peligro, pero es un tipo de juego en el que no te puedes morir nunca, o sea que te puede asustar un poco la música, de hecho la música es la que ayuda a que te asustes o tengas tensión, pero en ningún momento corres peligro de morirte y es la música la que te está haciendo tener esos momentos de tensión o relajación. Bien, ¿y cuáles son las conclusiones? Ya que llegamos a las conclusiones, pues a través de estas entrevistas con estos compositores, lo que he visto es que en el videojuego hay mucha más libertad a la hora de componer que en el cine o en la televisión. También que es una experiencia, es muy importante que esto sea una experiencia individual para cada jugador, que no es algo compartido, sino que tú, con lo que tú hagas, esa música será diferente. También el uso de estas capas musicales pues es algo que ayuda mucho, ¿no? Esta superposición a hacer que no sea tan evidente los triggers y que la experiencia pues, sea diferente para cada jugador. Y por supuesto hay algo que nunca se escapa en el audiovisual, que es el uso del leitmotiv. Y ya como conclusión final, pues simplemente os ponía esta imagen del iceberg porque considero que realmente esto es solo la punta del iceberg y que hay tantísima variedad de géneros y mecánicas de juegos, es decir, va mucho más allá de lo que podamos estar hablando en cine o televisión. Y entonces esto implica una gran variabilidad musical y que es un gran campo muy abierto a la experimentación. Y yo quería realmente daros 4 pinceladas, pero veo que es tan inabastable que yo os he dado la mínima porción. Esto es la poquísima bibliografía que he encontrado, pero como ya os digo, es un mundo tan abierto que queda todavía muchísimo por descubrir. Y por último, pues ya deciros muchas gracias por estar ahí y recomendaros mi canal de Instagram, que es de la asignatura que doy en la universidad, pues si tenéis curiosidad sobre el mundo del audiovisual y la música, pues podéis entrar y echar un ojo. Y si se os ha quedado pues, cualquier duda en el tintero o lo que sea y no da tiempo ahora a resolverlo, pues tenéis mi correo electrónico. Genial, muchísimas gracias, Alba. La verdad que ha estado súper interesante. Yo lo que has dicho, súper recomendadísimo. Los juegos de Journey y Gris me parecen una auténtica experiencia. Vamos, es que son de mis juegos favoritos. Me parecen fascinantes. Pero yo te quería preguntar un poco al hilo de esto, ¿qué diferencias ves tú que haya en una producción musical de una gran compañía de videojuegos a una indie? Porque, por ejemplo, con Journey, que es un juego indie, nos hemos emocionado muchísimo, pero luego hay grandes títulos AAA que también tienen unas bandas sonoras increíbles. A ver, estuve justamente hablando esto con Olivier, a ver si realmente en videojuegos pues, tenían más presupuesto o no. Y obviamente un AAA siempre tendrá mucho más presupuesto y más opciones. ¿Qué pasa? Que en cualquier campo artístico considero que siempre las limitaciones a veces sirven para experimentar más. Y entonces Journey, esas limitaciones las utilizaron para jugar con los instrumentos y utilizar solo la orquesta en momentos muy, muy puntuales. Y también recordar que Journey es un juego extremadamente corto, con lo cual Sí, la cantidad de música que hay que grabar no es equivalente a un AAA. efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Ha sido un placer tenerte con nosotros y ya sabéis que si tenéis cualquier duda relacionada con Alba que se la queráis preguntar, ahí ha dejado sus redes sociales y su contacto. Así que muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo. Ha sido súper enriquecedor este ratito. Muchas gracias. Hem vist com els mecanismes que regeixen cada videojoc són els que al final decideixen la dinàmica que seguirà la música en cada cas particular. Què és el que necessita cada joc és la clau per brindar la millor experiència al jugador. Per suposat, cada compositor tindrà les seves formes específiques de treballar en relació a cada un dels jocs que se li presenti. Per vosaltres, quin ha estat el Final Boss més memorable per la seva dificultat o per la música que l'acompanyava? Feu-nos-ho saber a través de Twitter emprant el hashtag GameSound. I com sempre, no us oblideu de seguir-nos a Electronic Dojo a Twitter, Instagram i Facebook a partir dels enllaços que us apareixen a la pantalla. Ens veiem amb més música i més videojocs a la pròxima càpsula. Fins aviat!